Bien, vamos a comenzar entonces. Pónganse cómodas, chicas. Antes quiero consultarles, ¿se escucha bien? ¿No hay ningún problema de audio? ¿Me ven bien también? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces vamos a hablar hoy día sobre los pensamientos. Ya, los pensamientos son gran parte de los conflictos con los que tenemos que lidiar en nuestra vida. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué son los pensamientos. Los pensamientos son una función del cuerpo, al igual que todas las funciones que tiene nuestro cuerpo. Los pensamientos son una función más como los latidos de tu corazón, ¿no es cierto?, como la respiración, como la digestión. ¿Ya? Los pensamientos se generan de manera espontánea. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta función, de que todo el tiempo estemos generando pensamientos? Lo que hace tu mente es crear pensamientos todo el tiempo para intentar controlar tu comportamiento. Ese es el propósito de la función de los pensamientos, intentar controlar nuestro comportamiento. Ahora la pregunta del millón. ¿De dónde surgen los pensamientos y por qué nuestra mente tiene la tendencia a repetir siempre los mismos pensamientos, que en su mayoría muchas veces son negativos? ¿De dónde a ustedes se les ocurre que nosotros podemos tener tan repetida o reiteradamente estos pensamientos negativos? De las emociones. Ya, sí, puede ser, pero no es tan así. Primero se crea el pensamiento y luego la emoción. Es al revés. Antes de que surjan los pensamientos, o más bien antes de que uno tenga conciencia de los pensamientos, la experiencia. Se construye el inconsciente. Este inconsciente del que alguna vez nos habló Freud, el padre de la psicología, ¿no es cierto? Este inconsciente es donde queda grabada la programación de tu identidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos pensamientos reiterados? Es producto de nuestro inconsciente. Si tú tienes pensamientos reiterativos, negativos, destructivos o de autosabotaje, quiere decir que esos pensamientos no los estás creando tú, sino que se están activando de manera espontánea, producto de tu inconsciente. ¿Ya? El inconsciente es como el software de un computador. Creo que esta es la forma más fácil de poder entenderlo. ¿Ya? Todos los computadores tienen un software y ahí está grabado la mayor parte del contenido de un computador, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, los seres humanos, el inconsciente vendría siendo este software en donde está guardado y almacenado toda esta información, y todo este conjunto de información crean tu programación. Esta programación se crea en los primeros 5 o 6 años de vida, ¿ya? Es ahí cuando nosotros construimos este software, ¿ya? Esto se escribe en tu mente y la programación va escribiendo, por así decirlo, como un texto, ¿ya? Es información que va registrando. Todo lo que tú procesas en tu infancia, el inconsciente lo va procesando. ¿Se entiende, chicas? Entonces, ¿qué es la programación? La programación, entonces, es lo que hace tu personalidad y son las circunstancias de tu vida, los orígenes de tu vida. Por ejemplo, si en los primeros 5 años de tu vida tú sufriste abandono de parte de alguno de tus padres, si en los primeros años de tu vida a ti te maltrataron, sufriste agresión física, verbal,
fuiste abusada, etcétera, todo eso va quedando almacenado en tu inconsciente como tu programación. Eso es lo que hay en tu inconsciente, todos esos registros que tuviste, presenciaste, y también los orígenes de tu vida, como el lugar donde naciste, donde te criaste, donde creciste, donde fuiste a estudiar, cómo te relacionaste con los demás. Toda esa información, entonces el inconsciente la almacenó y está ahí como tu software, ¿ya? Entonces los pensamientos que a nosotros nos surgen la mayor parte del día son publicaciones que tu cuerpo y tu mente están haciendo a través del inconsciente para guiar tu comportamiento. Y es ahí donde se generan los pensamientos que mayoritariamente tú tienes hoy en día. Por eso muchas me preguntaban, ¿de dónde vienen los pensamientos negativos? Esos pensamientos destructivos, los pensamientos de autosabotaje, los pensamientos de no soy suficientemente buena. Todos esos pensamientos vienen producto de tu software, de tu programación dañada, porque la mayoría de nosotros, tenemos una programación que está dañada, porque todos vivimos circunstancias dolorosas en nuestra infancia, en mayor o menor grado, pero todas vivimos circunstancias en nuestra infancia que de alguna manera nos generó una programación que muchas veces no nos permite creer en nosotras, no nos permite tener confianza, nos hace dudar todo el tiempo, nos hace temer, tener miedo, inseguridades. Y es producto de lo que hay en tu inconsciente. Lo más importante de esto es que podamos comprender que tú no eres tus pensamientos. Tú no eres esa programación, ese relato que viviste en tu infancia. Es una parte de ti. Pero tú no eres eso. Simplemente es tu inconsciente publicando su programación para intentar controlar tu comportamiento. Al inconsciente no podemos detenerlo, porque el inconsciente la única misión que tiene es ejecutarse, como todas las funciones que tiene tu cuerpo. Él solamente se quiere ejecutar, no podemos apagarlo, porque todo el tiempo te está enviando estos pensamientos relacionados a lo que viviste, ¿no es cierto?, para que ese programa siga ejecutándose y tú puedas funcionar en base a eso. Entonces aquí yo quiero preguntarles y quiero que hagan esta reflexión. En base a esto que hemos hablado en estos 5 minutos, ¿cómo es tu programación? En base a lo que vivimos, los primeros 5 años o 6 años de vida. ¿Qué vivieron? Porque en base a lo que ustedes vivieron, hoy ustedes piensan. En base a lo que ustedes vivieron en esos primeros años de vida, es que hoy ustedes tienen pensamientos reiterativos. Entonces, ahora podemos comprender de dónde vienen esos pensamientos negativos y por qué tenemos la compulsión a tenerlos. Por ejemplo, si cuando tú fuiste niña, a ti te golpearon, tú de adulta, cuando te veas enfrentada a una discusión, tú vas a tener ganas de salir corriendo. Porque tu inconsciente va a intentar protegerte de esa situación. Y por eso de adultas seguimos comportándonos de esa forma, como si fuésemos las niñas que seguimos siendo. Pero no eres tú, es tu inconsciente una vez más ejecutándose, tomando el control de tu comportamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Si ahora ya sabemos esto. ¿Qué hacemos entonces para saber si los pensamientos que yo tengo en este minuto son mis pensamientos, mis propios pensamientos, si los estoy eligiendo efectivamente yo o son fruto de esta programación? Los observo. Los observo. Esa es la diferencia que hace cuando yo actúo en base a mi piloto automático, que es esta programación, o elijo yo actuar de una manera diferente, frenando el piloto automático. Vamos a usar el mismo ejemplo que usé recién. Si yo, de niña, fui golpeada, viví mucha violencia, de adulta me cuesta presenciar una discusión porque mi inconsciente me empieza a decir, esto es peligroso para ti porque ya lo vivimos antes, en nuestra etapa de niños, tienes que salir corriendo. Entonces yo antes de actuar me observo ese miedo, observo los pensamientos que me empiezan a surgir en el instante de la discusión. Me observo, siento lo que está pasando en mi cuerpo, tengo miedo, ¿no es cierto? Pero es mi programación. No son pensamientos que yo estoy eligiendo, sino que tu mente inmediatamente ya te bombardeó con esta programación que tienes tú, ¿no es cierto? Y te hace tomar una decisión y te hace actuar. Entonces ahí yo no estoy eligiendo los pensamientos, no estoy eligiendo. Lo mismo sucede en una discusión. Si yo estoy peleando, discutiendo con otra persona, la otra persona empieza a subir el tono de voz, yo voy a actuar en base a la programación que yo ya tenga. Eso es lo que sucede. Por eso no podemos actuar de una manera diferente. Si tú, por ejemplo, en tu infancia viviste o sentiste que era normal, porque viviste mucha violencia y sentiste que era normal que a tu mamá la golpearan, es probable también que tú de adulta sientas que eso es un comportamiento normal. Porque es, de nuevo, tu inconsciente, con toda esta información almacenada, ¿no es cierto?, que te dice que es lo normal. Pero tú, como no lo observas y simplemente actúas en el piloto automático, sin observación, sigues repitiendo el mismo comportamiento. Entonces, la clave de todo esto, para poder saber si los pensamientos que tengo los estoy eligiendo yo o son producto de esta programación, yo tengo que observarlos, como si de una película se tratase. Me observo. Si yo todo el tiempo tengo los mismos pensamientos, por ejemplo, de que las personas son malas, me observo teniendo ese mismo pensamiento y me pregunto de nuevo, otra vez estoy pensando exactamente lo mismo, las personas son malas, el mundo es malo. Me observo y digo, ¿estoy realmente escogiendo en este minuto este pensamiento o es producto reiterado de mi programación? Me doy cuenta entonces que no es algo que estoy eligiendo, surge de manera espontánea. Y lo que surge de manera espontánea no lo estoy eligiendo, sino que es la programación. ¿Se va entendiendo hasta aquí, chicas? ¿Cómo vamos? ¿Les hace sentido, no es cierto? Cuando les pregunté cómo era su programación, cómo era ese conjunto de vivencias, experiencias, las circunstancias que viviste en tu infancia, el círculo en donde creciste, cómo te rodeaste. Todo eso crearon tus pensamientos, los pensamientos que hoy tienes. Y por eso no has podido cambiarlos, porque no los estás eligiendo, los estás dejando al azar, estás dejando que tu programación controle tu comportamiento.
¿Qué hacemos entonces? Si estos pensamientos no me favorecen, si todo el tiempo son pensamientos destructivos hacia mí, son pensamientos de falta de fe, de falta de esperanza, de negatividad, de pesimismo, tengo que observarlo. Tengo que observarlo, porque desgraciadamente, chicas, este software que es el inconsciente y que creó la programación nunca va a cambiar, porque ya se grabó, ya se grabó. Entonces, no es culpa ni de la programación, no es culpa de tu pasado, no es culpa de tus padres, no es culpa de tu entorno. Ahora es tu responsabilidad poder cambiar esa programación. Cambiarla por una que crea en ti. Por una nueva programación, una que crea en ti. Una que sea optimista, una que todo el tiempo te esté diciendo, vamos que tú puedes, eres buena, yo creo en ti, eres inteligente, puedes lograrlo. Y esa es nuestra responsabilidad. Es por ello que no podemos dejar los pensamientos al azar, no podemos dejar a nuestra programación que tome el control de nuestro comportamiento todo el tiempo. Hay que observarse, hay que estar en observación. Si 10 veces actúo de la misma forma, por ejemplo, si 10 veces caigo en relaciones tóxicas, me tengo que mirar cuáles pensamientos, tengo los mismos pensamientos. Entonces tengo que cambiarlos porque eso ya no me están ayudando, no me favorecen. Tengo que empezar a pensar distinto. Tengo que hacer cambios. Y para cambiar los pensamientos hay muchas formas. Terapia, coaching, aprender acerca de programación neurolingüística, autoconciencia, pero principalmente autoobservación. Autoobservación. La autoobservación no es el único método, es el único existente para poder cambiar. No existe otro método. El único método es autoobservación. ¿Qué estoy pensando la mayor parte del tiempo? La mayor parte del tiempo mis pensamientos me favorecen o me perjudican. ¿Qué responderían ustedes si les pregunto? La mayor parte del día, ¿tus pensamientos te favorecen o te perjudican? ¿Te hacen sentir bien o te hacen sentir triste, deprimida, bajoneada, falta de confianza? Quiero escucharlas aquí, chicas. Francesca, te veo con carita de pensando. La Thatcher dice aquí que la perjudica. Bien. Thatcher, entonces estás en piloto automático. Está tu programación ejecutándose y no tú. Francita, si quieres puedes prender tu micrófono. Bueno, eso lo hemos trabajado bastante y sí, me hace mucho sentido en realidad que perjudica bastante. Ver acá una y otra vez y a una en el fondo la que tiene que poner los límites, ¿sí? Nadie más puede hacerlo. Es cambiarlo, es cambiar. Siempre estamos pensando lo mismo, actuando de la misma forma. Hay algo que yo tengo que hacer distinto, porque si actúo de la misma forma y pienso de la misma forma, obtengo los mismos resultados. Sí. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Gracias, Fran. Llegaron varias más, pero no alcancé a verlas delante, a leerlas. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Gladys, mucho gusto, bienvenida. Gracias, un gusto verte, que todo te haya salido bien. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo tengo una historia de vida, la voy a resumir bien un poquitito para que podamos
Un poquito, ¿ah? Vamos a evaluar entonces tu programación. ¿Nos vas a contar un poquito acerca de tu programación? Mira, yo cuando chica, cuando niña, bueno, somos 6 hermanos. Uno de mis hermanos era muy golpeador, muy maltratador con nosotros, como ¿Tu hermano? mi hermano. ¿Él cumplía el rol del padre? No, no, él lo hacía cuando no estaba mi papá o cuando no estaba mi mamá, cuando ellos trabajaban, él se las daba de papá, pero era muy grosero y todo. Pero a mí nunca me pudo hacer daño porque yo me defendía, como fuera me defendía. Entonces yo quedé con eso, porque él fue hasta grande, estuvimos juntos como familia, viviendo en la misma casa, hasta cuando yo me casé y hasta cuando él se casó. Y él nunca cambió su forma de ser. Él siempre quiso mandarnos a nosotras y a mi hermana y con groserías y todo, entonces mi hermana le tenía pánico, y yo creo que hasta el día de hoy. Pero yo siempre me pude defender de él y él era como que después él me tenía miedo a mí. ¿Qué te genera hoy en día, Gladys, esa vivencia? Porque tu inconsciente grabó un recuerdo de eso. Sí, y eso controla hoy en día también tu comportamiento. Bueno, yo estuve por mucho tiempo, por muchos años, como a la defensiva. Claro. He tenido 2 parejas y siempre a la defensiva. Igual con mis hijos, que nadie me podía tocar a mis hijos, que nadie podía decirle ni tonto a mis hijos porque yo me tiraba como a mí. Entonces, ni siquiera el papá. Entonces, ¿te fijas ahí cómo es tu inconsciente controlando tu comportamiento para protegerte de lo que viviste en tu infancia? Porque eso fue lo que él guardó, archivó. Claro. Archivó. Vivimos violencia en nuestra infancia con los hombres, con este hombre. Entonces, de adulta, te protejo nuevamente frente a la presencia masculina, una vez más, para protegerte de eso que vivimos. Sí. Entonces, ¿has podido cambiar eso? ¿Te has podido observar? Bueno, ahora lo estás viendo. Sí, de todas maneras. Bueno, gracias a Dios mis hijos salieron buenos hijos, tranquilos, que puedo estar tranquila, que no andan en nada malo, están casados y ya están adultos, ya no dependen de mí, no tengo que andarlos defendiendo. Sí, si escucho hablar algo de ellos, los defiendo de todas maneras, pero no con violencia ni con malas palabras. Y me he controlado bastante. Pero bueno, todo eso yo creo que se logra solamente con fe, con oración, pues yo soy muy creyente. Perdonando. Sí, pero el trabajo más importante, Gladys, es que tú puedas hacerte cargo y puedas elegir pensamientos tuyos, tuyos, no de tu inconsciente que gobierne tu comportamiento, sino que cuando tú sientas el miedo, porque lo que sentimos es miedo, ¿no es cierto? Es ese miedo que quedó ahí, archivado. Entonces, en ese minuto, cuando tú tienes una conversación o cuando una persona, un hombre se te acerca de una manera quizás un poco más agresiva, tú vas a sentir miedo inmediatamente. Sí, pero he perdido bastante eso. Lo he perdido. Sí. ¿Lo has perdido? ¿Puedes acercarte a los hombres? Sí. ¿Con confianza? ¿Confías en ellos? Sí, confío. Sí. Pero bueno, hay muchas cosas como por el momento por lo que estamos viviendo, existe desconfianza en ciertas cosas. Claro. Más allá de a lo que yo vivía anteriormente, yo creo que lo he superado bastante. Yo creo que un 80% superado. Eso es. Con autoobservación, entonces, viendo que lo que viví me generó una personalidad, ¿ya? Pero yo no soy eso. Eso es mi programación. Y esa programación yo la puedo cambiar. Entonces, se trata de cambiarla pensando distinto, observándome cuando actúo de la misma forma que actué en el pasado. Y actuar como yo quiero actuar. Así es. Y se puede. Actuar, sí. Miren, yo les voy a contar una experiencia personal, ¿ya? En mi hogar, yo crecí en una familia en donde había un poco de violencia también.
vivíamos mucha violencia intrafamiliar. Ya, mis padres no eran personas muy cariñosas y mi mamá tampoco. Mi mamá no era muy de abrazos ni nada. Entonces, en mi caso, mi programación es siempre de mucho temor a los hombres y también a las mujeres, porque eso era lo que yo sentía con mis presencias de padres. Entonces, yo he trabajado durante muchos años todo esto, lo que es los sistemas familiares y todo esto, y he superado muchas cosas. Sin embargo, hace un tiempo atrás, todavía quedan atisbos de esa programación. Y me pasaba con las mujeres, que le tenía miedo a las mujeres. Y en verdad no era que le tenía miedo a las mujeres, en verdad era mi programación porque yo le tenía miedo a mi mamá. Entonces, cuando yo empecé a observarme que siempre me pasaba eso con las mujeres, yo dije, no son las mujeres, es la figura femenina que se proyecta en las mujeres de mi vida. Entonces, cuando yo pude ver eso, pude trabajar entonces con mamá, que hay terapias para trabajar con mamá, y entonces se rompe esa programación, porque yo empiezo a actuar de una manera distinta. Puedo darme cuenta mediante la autoobservación. Yo no dejo que eso quede al azar. Empiezo a elegir yo, empiezo a observar mi miedo. Y entonces ahí yo puedo actuar de una manera distinta. Entonces, a menudo esto es lo que nos pasa. Gran parte de las relaciones que construimos con el mundo y con los demás tienen mucho que ver con lo que quedó guardado en mi inconsciente, con las experiencias que tuvimos de niñas. Todo está ahí. Todo está ahí. La relación que tú tienes con tu pareja hoy en día tiene que ver con las proyecciones que haces con papá y mamá. Entonces, es muy importante aplicar observación. No victimizarnos, sino que prestar atención, no culpar a los demás, sino que mirarme yo. Siempre soy yo. No son los demás, siempre soy yo. Algo me pasa a mí. Moni, muchas gracias Gladys por tu opinión. Me gustaría preguntarle a la Moni, porque yo creo que te hizo mucho ruido la clase, Moni, particularmente por lo que me conversaste al principio. Moni, ¿estás por ahí? Sí. ¿Te hizo un poquito de ruido? Muchas cosas me hacen ruido. Y estoy en eso, estoy resolviendo mis heridas maternales. Sí. Lo importante es, bueno, tú eres muy aplicada, súper aplicada, así que es importante ahí nomás seguir prestando atención en ti, a lo que a ti te mueve dentro, qué es lo que pasa, qué empiezas a sentir, y relacionado con tu programación. Sí, todo. Es muy importante ver esa programación, cómo fueron mis primeros 5 o 6 años de vida, qué viví, porque gran parte de eso lo tengo hoy en día en mi vida actual. Así Entonces es súper importante mirarlo para poder ver qué está pasando. ¿Estoy eligiendo yo mis pensamientos o soy una marioneta de mi programación que me controla todo el tiempo? ¿Alguien más quiere decir algo, chicas? La Thatcher estaba levantando la manito. Bien, ¿Dani quiere decir nada? Bien, chicas, entonces vamos a llegar hasta acá, porque el contenido era esto el día de hoy. Estos son los pensamientos. Los pensamientos, entonces, los pensamientos espontáneos que tenemos son producto de la programación. Es tu inconsciente ejecutándose. Y no los estás eligiendo tú. Todos esos pensamientos espontáneos que tienes durante el día, no los estás eligiendo tú. Entonces, la tarea para esta semana, chicas, obsérvense. Observen lo que piensan, anótenlo en una libreta. Anoten lo que van pensando durante el día, lo que piensan de los demás,
para que puedan ver después cuando lo lean si esos pensamientos las favorecen o las perjudican. Y la mayoría tenemos más pensamientos negativos durante el día. La mayoría. Entonces, es importante poder verlo para empezar a cambiarlo. No hay otra forma, porque si no, dejamos nuestra vida al azar. Yo tengo una consulta. Sí, Mónica, dime. Dijiste que los pensamientos del pesimismo, lo negativo, hay que observarlo. ¿Se refiere a escucharlos nomás y no rechazarlos? Que vengan nomás. Sí, dejarlos siempre. Mirarlos como si de una película se tratase. Tú lo observas, no lo juzgues. No lo juzgues. Por ejemplo, tengo pensamientos en este minuto negativos o despectivos con mamá. No sé, me cae mal mi mamá o me desagrada mi mamá. Lo observo nomás, observo. ¿Qué está pasando? Sí, tengo conflictos con mi madre. Lo escribo, soy honesta conmigo, sí, no me gusta esto de ella, me hace sentir de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué quiero de ella? ¿Qué quiero de ella? Todo siempre es en autoobservación, siempre. Mis relaciones siempre están bajo autoobservación, yo me veo, cómo reacciono yo con las personas, cómo soy yo con las personas. ¿Les tengo miedo? ¿De dónde les tengo? ¿Por qué les tengo miedo? ¿Qué viví anteriormente? ¿Actúo de la misma forma todo el tiempo? ¿Todo el tiempo quizá mis amigas me traicionan? Eso no es al azar. No es al azar. Hay algo en ti que hace que repitas ese patrón. Y de nuevo, hay algo en tu inconsciente que te está mostrando esa realidad. Y hay que mirar entonces la programación. ¿Qué pasó en esos primeros 5 o 6 años de mi vida? Hay que mirarla porque ahí están todas las respuestas. Carito, ¿alguien había levantado la mano? ¿Caro? Sí, es que sabes que, por ejemplo, yo sé todo lo que me pasó en la infancia, tengo súper clara mi programación, pero yo creo que mi tema más complicado es que desde mi padre ausente, un padre muy mentiroso hasta el día de hoy, chamullento, pero como el solo, y una mamá también muy joven, que también quería vivir su juventud y en eso era una madre presente ausente, los dos muy mentirosos, increíbles. Yo tengo un tema con eso, con la mentira. Entonces, generalmente en las parejas busco una pareja que sea muy verdadera. Pero si eso no ocurre, mi nivel de especulación a veces supera muchos pensamientos y es súper agotador. Entonces, el parar y decir dónde hago la diferencia de la especulación a la verdad, y si yo fuera el inspector Gadget, le pegarían 10.000 patas porque el nivel de investigación que tengo, pero no loca, sino que hilo muchos cabos sueltos y llego a buenas conclusiones de pronto cuando me encuentro con una persona que es mentirosa. Porque es como mi manera de sobrevivir a la realidad que yo no quiero repetir desde mi infancia. Entonces es una delgada línea en la que yo digo hasta qué punto esa actitud de protección personal es buena y hasta qué punto me perjudica porque puedo pasar hacia el otro lado. Entonces ahí es donde entra una situación agotadora. Bueno, mira, creo que lo tienes muy claro igual dentro de todo, porque puedes ver exactamente cómo tu programación te controla.
tu programación te envía tus pensamientos de que busques, investigues, tal como tú dijiste, para no revivir el dolor que viviste en el pasado. Entonces aquí la pregunta más importante. ¿Vivir de esa forma te favorece o te perjudica? Me favorece mientras esté con las personas indicadas y aprendí que si la persona no es indicada, tengo que decir no, esta persona no es para mí o poner un límite a esa persona porque lo viví, la verdad. Lo viví. Estuve con una persona que estaba pasando por un proceso personal muy complejo y ese proceso hacía que mintiera. Entonces llegó un minuto en que yo le dije, ¿sabes qué? Estos son mis límites, yo no puedo estar con una persona que esté mintiendo por sus problemas emocionales o por sus conflictos. Tú decides o cambias la situación o la verdad es que no podemos estar juntos. Me costó, porque era un amor, un cariño bien grande. Pero afortunadamente esa persona dijo, no, yo no te puedo mentir, no puedo seguir con esto, tengo que mejorar también mi situación y hizo un trabajo heroico. Entonces todo funcionó para bien, pero en general yo no me antepondría a vivir una situación, ya estoy así como, yo creo que a 10 kilómetros me doy cuenta si una persona es mentirosa y yo creo que antes de entrar a esa historia no lo dejaría, no dejaría entrar una historia a una persona mentirosa ya, porque uno se arriesga y las personas somos masoquistas, de repente nos metemos en historias que no debemos meternos porque somos súper porfiados. Entonces yo creo que ahí está el límite, cuando uno inicia algo, decir, oye, yo no soy tonta, mi corazón no falla. Cuando el corazón tiene esos cosquilleos y tiene esos pequeños miedos, ahí es cuando uno tiene que parar, ¿no? Cuando ya se metió en la situación o se Mira, enamoró o le tomó cariño a una persona. dijiste Yo algo creo que súper clave, mira, dijiste algo súper clave. Dijiste, las personas a veces somos porfiadas. De nuevo, no es que y seamos sí, y masoquistas. Mira, eso no es al azar. Eso es producto igual de tu programación. Porque una persona vuelve a repetir los mismos patrones, vuelve a repetir las mismas relaciones, vuelve a cometer los mismos errores. Eso no eres tú, es tu programación controlando de nuevo tu comportamiento. No eres tú, es tu programación. No lo estás eligiendo, tú actúas en piloto automático y lo haces, ¿no? No te observas, no hay observación detrás de ello. Entonces, por eso decimos, hoy otra vez me pasó lo mismo. No, pensaste lo mismo y actuaste igual. ¿Te fijas? Entonces, hay siempre, porque la programación no podemos cambiarla ni sacarla de dentro de nosotras. No podemos. Eso está ahí dentro de nosotras. Entonces la programación siempre lo único que quiere es ejecutarse, porque esa es su función, ejecutarse. Ejecutarse, nada más. Así como respiramos, la programación quiere ejecutarse. A ella no le importa si tú eres feliz, si tú estás en una relación tóxica, si a ti te golpean. A ella no le importa, a ella lo único que le importa es ejecutarse. Entonces, hay que prestar atención siempre a lo que pensamos. A lo que pensamos. Si a mí las personas me dan miedo, tengo que observar yo por qué me dan miedo. Tengo miedo a la traición, pero ¿de dónde viene eso? No es al azar. No es al azar. Y tampoco son los otros. Tampoco son los demás. Es mi programación que atraigo eso. ¿Alguien más quiere decir algo, chicas? Muchas gracias, Caro. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que nos vayamos? ¿Cómo les pareció la clase, chicas? Interesante. Muy interesante, ¿no es cierto? Esto del inconsciente y el consciente es maravilloso. Una propuesta
que se hizo hace muchos años atrás por Freud y que hasta el día de hoy sigue siendo medio de estudio porque finalmente es gran parte de lo que somos las personas. Freud, no, después vino otro psicólogo que es Carl Jung, que él tituló también el inconsciente como, ¿han visto esa foto de un iceberg? Que está siempre la utilizan, hay un iceberg y sobre el mar se ve la punta del iceberg, pero debajo de eso hay una parte gigantesca, y eso es lo que Freud llamaba el subconsciente, que es lo oculto en nosotros, esas cosas que nosotros a veces no recordamos, pero que controlan nuestro comportamiento, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Estamos ahí actuando una y otra vez, con miedo, siempre con miedo, pero no logramos ver el miedo. ¿Alguien está levantando la manito? Sí, es que este iceberg de Freud es muy interesante de estudiar. Si mal no recuerdo, dentro de mi computadora, De tu programación. sí, ¿te acuerdas que el yo y el super yo están en ese iceberg donde tú eres el yo, pero tienes un ello que es tu ego y es tu inconsciente con tu programación, y ahí están los límites, cómo tú defines tus actos. Y ahí es donde te haces consciente y pelea tu yo con tu ello. Con el ego. Claro, y se ponen de acuerdo. Pero, por ejemplo, las personas que tienen libre el super yo o el super ello, recuérdame, super ello, sí, el super yo me parece que es el que está abajo del agua, que ese es el que liberan los psicópatas, por ejemplo, donde ellos no definen que algo está bien o está mal, ellos son libres y sueltan sus actitudes y sus actos y ellos hacen solamente. No se dan el tiempo de definir el bien y el mal. Entonces es muy interesante estudiar es súper interesante. esta teoría. Pero, bueno, a mí siempre me gusta ver que las personas somos dentro de todo complejas, pero a la vez, para mí, somos bien simples también. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas siempre queremos amor, y no hay nadie que no quiera amor. Entonces, ver a las personas desde ese punto de vista facilita igual un poco las cosas. Poder comprender que los seres humanos, a veces hasta los que parecen más perturbados, también estaban pidiendo amor y no lo tuvieron y actúan de una manera a veces ilógica o irracional, es un método también desesperado de liberar el dolor que está ahí en esa sombra, como debajo del iceberg. Normalmente cuando se estudian estos casos así extremos se encuentran con historias terribles, muchas veces, terribles, donde las personas nunca pudieron verse, nunca se observaron. Por eso la observación es tan importante. Si yo no me observo en mis comportamientos, si yo no tengo esa capacidad de observar lo que hago, lo que digo, lo que pienso, dejo mi comportamiento y dejo mi ser al azar, que mi programación la controle. No tengo control yo de ella porque no me observo. Entonces la programación que ya está ahí grabada se sigue ejecutando hasta que te mueres. Y hay gente que prefiere morir a nunca cambiar. Pero somos nosotros los responsables de cambiar, solo nosotras. Y es nuestra misión poder hacerlo lo mejor posible. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto me observo yo en el día a día? ¿Me observo y me hago responsable o me convierto más en víctima y culpo a los demás de lo que me pasa?
porque cuando nos victimizamos y culpamos al resto, no puedo cambiar, no puedo cambiar. Entonces es muy importante esto, chicas. Quiero que se queden con esto, como para terminar la clase del día de hoy, que la observación de mis pensamientos, de mis actos, es lo más importante. Cómo me comporto, cómo pienso. Elijo yo mis pensamientos. ¿Me gustan esos pensamientos que tengo todo el día? Si los escribo, si hago el ejercicio de escribir lo que pienso la mayor parte del día y luego los leo, ¿me da gusto leerlos? ¿O siento rechazo? ¿O siento pena? ¿O me pongo más triste de lo que ya estoy cuando los leo? Ay, ya se quedó dormida. ¿En serio? Ya despertar. Ya, chicas. Eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, este tema es súper apasionante. Gracias a la Caro ahí que hizo una intervención muy interesante con respecto a lo que es el yo y el super yo. Yo no quise entrar en esos términos porque para mí es más importante que ustedes comprendan esto. Antes que abrumarnos con más terminología, ¿no es cierto?, de psicología, es importante que lo podamos entender para poder llevarlo a la práctica. Sí, eso es lo más importante. Lo más importante es que esto se comprenda de manera clara y concisa para que nosotros finalmente podamos aplicarlo en el día a día. Eso es lo más importante, poder aplicarlo para poder yo tener la vida que yo quiero tener. Así que muchas gracias a todas las que estuvieron el día de hoy. Gracias La a ti. fotito, chicas, ¿pueden prender sus camaritas ya para tomarnos la respectiva fotito? Porfis, porfis. Ajá, ahí estamos. Ay, que se ve linda. Nancy, mucho gusto. La Nancy no la saludé hoy día. Nancy, ¿puedes encender tu micrófono y conversarnos? ¿Quién eres? Hola, sí, entré un poquito tarde, disculpen. No, no Pero se sí, preocupe. súper interesante tu tema. Es maravilloso realmente saber quiénes somos, qué somos y entender, ¿no? No solamente a nosotros mismos, sino a nuestro entorno. Sí, para poder comprender a nuestro entorno, primero tenemos que conocernos nosotras. Mientras más me conozco yo, se me hace más fácil comprender a los demás. Cuando yo conozco mi oscuridad, puedo comprender la oscuridad también de los demás y no los juzgo. ¿Ya? Por eso es tan importante el trabajo interior, el trabajo que yo hago con mí misma todos los días, la forma como me trato, cómo me construyo, cómo sano. Todos los días. Todos los días. Ese es el trabajo de amarnos. Ah, qué interesante. Eso es el trabajo de amarnos. Todos los días yo trabajo un poquito en mí, en algo que quiero mejorar. Si quiero mejorar mi perseverancia, si quiero mejorar mi positivismo, si quiero mejorar La voluntad. la voluntad, ¿no es cierto? Y a veces sí. Se trata todos los días de mejorar un poquito en aquello que yo quiero mejorar, o ser mejor. Ya, chicas, tomémonos la fotito. Dacha, ¿puedes encender tu camarita? Gracias a ti, Nancy, por estar el día de hoy acá. Me olvidé de preguntarte, ¿desde dónde nos saludas? Porque me pareció que tu acento no era de acá. Soy de Lima, Perú. ¡Ay, qué maravilla! Eres amiga de Ava. Sí. ¡Ay, qué rico! Muchas gracias. Qué maravilla tenerlas por acá. Bienvenidas. Gracias. Ya, chicas, sonrían un poquito. Whisky. Whisky. Ya, muchas gracias, chicas. Se pasaron. Y bueno, contarles que ya la próxima semana vamos a tener otro interesante tema. Creo que de lleno ya vamos a comenzar a tratar los temas que tienen que ver ya con los demás. Vamos a empezar a tratar los temas que vimos hoy, papá y mamá. Vamos a profundizar ahí un poquito en ello, porque es muy importante y porque particularmente yo últimamente lo he estado trabajando mucho y obviamente como yo me siento tan bien con este trabajo, obviamente quiero compartirlo y quiero que ustedes también se sientan como me siento yo en este minuto. ¿Ya? No ha sido fácil, no ha sido fácil.
como les conté un extracto ahí de mi vida, de lo que fue mi infancia. No fue fácil, pero lo he ido trabajando y es muy hermoso poder ir sanando ahí de a poquito esas cositas que a veces no nos permiten tener paz. Así que yo creo que ese va a ser el tema que vamos a comenzar a ver desde la próxima semana. Chicas, les dejo un besote. Muchas gracias por Igual estar para ti. el día de hoy. Recuerden Gracias. hacer la actividad o el ejercicio que les dejé, les va a ayudar muchísimo para que puedan observarse, ¿ya? Un Ok. besito a todas y cualquier duda, Chau. chicas, no olviden en escribirme por interno, ustedes tienen mis redes sociales y el videito se los voy a compartir yo creo el día sábado, ¿vale? Gracias. Así que Ok, un besito, chicas. Chau. Muchas gracias. Chao. Gracias.